Morí por unos instantes, pero lo que vi del otro lado cambiará todo lo que crees. Durante años, estudié las Escrituras, guié a mi comunidad y creí comprender el propósito de Dios para el mundo. Pero en el momento en que mi corazón dejó de latir, me encontré ante un tribunal celestial donde el destino de las naciones estaba siendo decidido. Vi rostros conocidos, hombres poderosos que han gobernado el mundo, y el juicio que enfrentaban me dejó sin aliento. Barack Obama, Donald Trump, Vladimir Putin, todos ellos estaban allí. Lo que vi en ese lugar desafía cualquier comprensión humana. Sus destinos ya estaban sellados, y el veredicto reveló una verdad aterradora sobre lo que viene para la humanidad. No puedo callar más. El tiempo se está agotando, y lo que me fue mostrado debe ser contado antes de que sea demasiado tarde. Si crees que el mundo sigue su curso normal, prepárate para una revelación que lo cambiará todo. Era una mañana común en Jerusalén. Me desperté antes del amanecer para la oración matutina, como lo había hecho durante décadas. Me llamo Eliyahu Ben-Ami, rabino y estudioso de la Torá. Mi vida estaba dedicada a la palabra de Dios, al estudio profundo de los profetas y a la guía de mi comunidad. Pero jamás imaginé que aquella mañana marcaría el fin de mi existencia terrenal y el inicio de algo que cambiaría mi destino para siempre. Todo comenzó con un dolor punzante en el pecho. Un peso insoportable, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. Me llevé la mano al pecho y traté de respirar, pero el aire no llegaba. Mi visión se nubló. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Recuerdo que intenté decir el Shema Israel, pero las palabras apenas salieron de mis labios antes de que todo se apagara. Lo siguiente que supe es que ya no estaba en mi habitación. Mi cuerpo estaba allí, inerte sobre el suelo, y vi a mi esposa entrar corriendo, gritando mi nombre. La angustia en su rostro me partió el alma. Quise gritarle que estaba bien, que no tuviera miedo, pero me di cuenta de que ya no tenía voz, no tenía cuerpo. Era solo una conciencia flotando sobre la escena. Vi cómo ella llamaba a los paramédicos. En cuestión de minutos, llegaron los médicos, corrieron hacia mi cuerpo, intentaron reanimarme. Me rodeaban, moviendo sus manos frenéticamente, aplicando descargas eléctricas, pero yo ya no pertenecía a ese mundo. Sentí cómo una fuerza me jalaba hacia arriba. Al principio, era una sensación sutil, como si una brisa me elevara, pero pronto se convirtió en un arrastre incontrolable. Atravesé el techo sin resistencia y me vi ascendiendo a una velocidad indescriptible. La ciudad de Jerusalén se reducía bajo mis pies, luego Israel entero, luego el mundo entero. Entonces, todo cambió. Ya no estaba en la tierra ni en el cielo. Me encontraba en un espacio vasto, sin tiempo ni materia, envuelto en una luz que no hería mis ojos, pero que lo revelaba todo. A mi alrededor sentía presencias, seres que no podía ver, pero que transmitían una autoridad infinita. Frente a mí, apareció algo que jamás imaginé ver en vida. Un tribunal. No era un tribunal humano. No había jueces de carne y hueso ni leyes escritas en pergaminos. Todo lo que sabía sobre justicia se desvaneció en ese momento. Aquí, la verdad no se discutía, solo se revelaba. Y entonces lo vi. Un trono resplandeciente, más brillante que 1000 soles, y ante él, las almas de hombres que en vida habían gobernado naciones. No eran figuras anónimas, eran líderes del mundo, y sus destinos estaban siendo juzgados en ese instante. El primero que reconocí fue Barack Obama. Se veía confundido, como si no entendiera cómo había llegado ahí. A su lado estaba Vladimir Putin, con el rostro severo, pero sus ojos reflejaban algo que jamás había visto en él: temor. Y junto a ellos, Donald Trump, quien parecía debatirse entre la incredulidad y la desesperación. Entonces, una voz resonó en todo el lugar. Cada uno de ustedes ha recibido poder sobre las naciones. Pero ¿cómo han gobernado? ¿A quién han servido realmente? Esa voz no era de este mundo. Era como si el universo entero hablara, como si cada palabra pesara más que montañas. El juicio estaba a punto de comenzar, pero antes de revelarte lo que vi en ese juicio celestial, asegúrate de quedarte hasta el final de este video, porque lo que descubrí sobre el futuro de estos hombres y del mundo entero es algo que no puede ser ignorado. Dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a más personas. Lo que está por venir cambiará la historia para siempre. Los 3 hombres estaban de pie frente al trono.
pero ya no eran los líderes poderosos que el mundo conocía. No había guardias a su lado, no había discursos que los protegieran, no había multitudes aplaudiendo ni asesores susurrándoles estrategias. Allí estaban solos, desnudos ante la verdad, como cualquier otra alma que ha de rendir cuentas. Los libros fueron abiertos. Lo supe sin que nadie tuviera que explicármelo. Era el juicio de sus vidas, el momento en que cada decisión tomada en la tierra sería examinada ante el tribunal divino. No importaba cuántos seguidores tenían, cuántas promesas habían hecho o cuántos votos habían ganado. Aquí solo importaba una cosa: ¿habían cumplido la voluntad de Dios o habían servido a los intereses del enemigo? El primero en ser examinado fue Barack Obama. Un ángel se adelantó con un pergamino en las manos y comenzó a leer. No era solo una lista de eventos, era la revelación de su vida entera, expuesta en su verdadero propósito. Cada palabra tenía peso. Vi escenas de su vida desfilando ante mis ojos, sus discursos ante la ONU, sus reuniones con líderes religiosos, sus decisiones políticas que afectaron a millones de personas. Pero lo que más me impactó fue que, en el reino espiritual, cada una de sus decisiones tenía una consecuencia que el mundo nunca vio. Cuando firmaba leyes, en el mundo físico parecía una simple firma en un papel, pero en el ámbito espiritual, era como una cadena que se colocaba sobre las naciones, sellando su destino. Cada acuerdo que promovía tenía efectos que trascendían lo humano. Entonces, la voz habló otra vez. Se te dio influencia sobre multitudes, se te confió poder, y en lugar de guiar a las naciones hacia la verdad, permitiste que se sumieran más en la oscuridad. Máscaras de justicia cubrieron decisiones corruptas. ¿Acaso pensaste que no serían reveladas? Obama intentó hablar, pero sus palabras no tenían peso en ese lugar. No podía justificarse ni explicar sus intenciones. Aquí, solo hablaba la verdad. Luego, el juicio avanzó hacia Vladimir Putin. Otra vez, el ángel comenzó a leer, y ante mí se desplegó la historia de sus acciones. No solo los hechos que los medios han reportado, sino los momentos ocultos en la sombra, las decisiones tomadas en secreto. Vi conspiraciones, acuerdos clandestinos, manipulaciones de eventos globales, pero lo más impactante no fue lo que vi, sino lo que sentí. Por primera vez, comprendí cómo los actos de un líder pueden sellar el destino de una nación entera. Cada palabra dicha en una sala de guerra, cada orden dada a sus oficiales, cada movimiento hecho en la arena política, todo tenía consecuencias espirituales que repercutían en generaciones. Entonces, la voz tronó nuevamente. Tus manos han sostenido el destino de millones, pero has inclinado tu corazón a la justicia. Se te confió poder para traer orden, pero en su lugar sembraste miedo y muerte. ¿Dónde están aquellos a quienes oprimiste? Su sangre clama desde la tierra. El rostro de Putin, que en vida había transmitido firmeza y control, ahora reflejaba algo completamente diferente. Sabía que no había escapatoria. Finalmente, llegó el turno de Donald Trump. Cuando el ángel comenzó a leer, vi imágenes de su ascenso al poder, su impacto en la política mundial, sus interacciones con líderes religiosos, sus promesas de devolverle a su nación su antigua gloria. Pero lo que más me estremeció fue lo que no se vio en la superficie. Vi momentos en los que se debatía entre tomar el camino de Dios o inclinarse ante los sistemas corruptos del mundo. Hubo instantes en los que estuvo cerca de hacer lo correcto, pero también momentos en los que permitió que su orgullo lo cegara. Vi fuerzas espirituales alrededor de él, algunas guiándolo a la luz y otras tratando de arrastrarlo a la oscuridad. Entonces, la voz habló por última vez. Se te concedió una oportunidad única. Se te dio una plataforma para hablar la verdad, pero el orgullo es una caída peligrosa. Elegiste la justicia o el beneficio propio. Guiaste a la nación hacia la verdad o permitiste que se perdiera en la confusión. Hubo un silencio absoluto. Los tres hombres miraban al trono con temor y reverencia. No eran los líderes poderosos que el mundo conoció. Eran solo almas, como cualquier otra, esperando escuchar su destino final. Pero lo que sucedió después es algo que jamás podré olvidar. Antes de revelarte el veredicto final y la visión que me fue mostrada sobre el futuro del mundo, asegúrate de compartir este mensaje con otros.
Lo que vi en ese juicio celestial es una advertencia para todos. Suscríbete y deja tu comentario, porque lo que está por venir cambiará el rumbo de la historia. El tribunal estaba en silencio. Una expectativa pesada llenaba el aire, como si el universo entero contuviera la respiración. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. Entonces, la voz habló de nuevo, pero esta vez no con juicio, sino con una autoridad aún más grande. Era una declaración final, un decreto inapelable. La eternidad se define por lo que hiciste con la verdad. No hay poder humano que pueda comprar el favor del Altísimo. No hay influencia terrenal que pueda anular su justicia. Los libros se cerraron. Vi cómo sobre cada uno de ellos apareció un sello, y aunque no podía leer lo que estaba escrito, en mi espíritu comprendí que el destino de estos hombres ya estaba determinado. La eternidad había hablado, pero lo más aterrador fue lo que vi después. El espacio se abrió ante mí, y en un instante fui transportado a un lugar que nunca quise ver. No sé si fueron visiones o si realmente fui llevado allí, pero lo que contemplé era tan real como cualquier cosa que haya visto en la tierra. Vi dos caminos. Uno era un sendero angosto, casi imperceptible, que ascendía hacia una luz indescriptible. Muy pocos lo recorrían, y cada paso que daban parecía lleno de pruebas, pero la recompensa al final era gloriosa. El otro era un camino amplio, lleno de multitudes que avanzaban sin cuestionar. Parecía cómodo, lleno de promesas vacías de placer y poder, pero al final se abría en un abismo oscuro e infinito. Las almas caían sin poder resistirse, y sus gritos, eran lo más desgarrador que jamás haya escuchado. Entonces, vi a los tres líderes de nuevo. Cada uno de ellos estaba en el borde de una decisión final. No estaban solos. Detrás de ellos había multitudes, naciones enteras que habían seguido sus caminos, sus ideas, sus políticas. No se trataba solo de sus propias almas, sino de millones de vidas afectadas por sus decisiones. Pero lo que más me impactó fue lo que vi sobre el futuro. Porque en ese momento entendí que esto no era solo sobre el pasado. No era solo sobre lo que estos hombres habían hecho, sino sobre lo que estaba por venir. Vi un mundo dividido en dos bandos. No se trataba de ideologías políticas, ni de naciones enemigas, sino de algo mucho más profundo. Aquellos que habían sido marcados por el sistema del mundo y aquellos que habían resistido para seguir la verdad. Vi una marca que se imponía sobre la humanidad. No era solo un símbolo o un número, sino un pacto espiritual. Quienes la aceptaban, lo hacían sin entender completamente lo que significaba, pero una vez que lo hacían, sus almas quedaban atadas a algo oscuro, algo irreversible. Vi iglesias que habían sido infiltradas, predicadores que ya no hablaban la verdad, sino que proclamaban mensajes diseñados para calmar a las masas mientras las llevaban directo a la trampa. Vi persecución. Los que se negaban a ceder eran perseguidos, apartados del sistema, etiquetados como enemigos del orden. Vi ciudades enteras que parecían controladas, con cada persona vigilada, cada acción registrada. Y en medio de todo esto, vi un pequeño grupo que se mantenía firme. Eran pocos, pero su fe era inquebrantable. No se habían dejado engañar, no habían sucumbido al miedo. Sabían que el tiempo estaba terminando, pero también sabían que la victoria final no pertenecía a este mundo. La visión me golpeó con una fuerza indescriptible. Comprendí que lo que me fue mostrado no era solo sobre el destino de estos líderes, sino sobre el destino de la humanidad entera. El tiempo de decisión se acerca para todos, no solo para los poderosos, sino para cada persona en esta tierra. Y lo que vi me dejó claro que muchos no están preparados, pero hay esperanza. Antes de mostrarte la última parte de esta visión y la advertencia final que me fue dada, asegúrate de compartir este mensaje con otros. La verdad debe ser dicha antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete y comenta tu opinión, porque lo que está por venir afectará a cada persona en este mundo. De repente, todo se desvaneció. Sentí como si fuera arrastrado de nuevo hacia mi cuerpo. La sensación fue tan violenta y repentina que me hizo temer por mi vida, como si algo estuviera a punto de romperse. La luz que había visto desapareció, y todo volvió a la oscuridad.
Desperté en un hospital, rodeado de médicos y mi familia, todos mirando con asombro. Mi esposa estaba a mi lado, las lágrimas corriendo por sus mejillas, sin comprender lo que acababa de suceder. Los médicos me miraban con incredulidad, pues no había señales de vida cuando me trajeron aquí. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo dentro de mí nunca volvería a ser igual. Mientras recuperaba el aliento, el peso de la visión que había experimentado comenzó a caer sobre mí con todo su peso. No era solo un sueño o una pesadilla, era una advertencia. Lo que había visto era una realidad que se avecina. Los líderes del mundo, con sus decisiones, están conduciendo al planeta a un callejón sin salida. Y nosotros, como individuos, debemos tomar una decisión ahora, antes de que el tiempo se nos agote. Cada uno de nosotros debe elegir qué camino seguir. La verdad está aquí, revelada ante nosotros, y aunque el mundo siga adelante con sus distracciones, el juicio final está cerca. La pregunta es, ¿estás preparado? La revelación que me fue dada no es solo para mí, sino para ti, para todos nosotros. No hay tiempo para demorar la decisión. La marca, el sistema, la persecución, todo está en marcha. Los fieles, aquellos que se mantendrán firmes en su fe, tendrán que resistir, pero al final, la victoria es del Señor. No puedes ignorar lo que está por venir. Debes hacer algo ahora. Estudia las Escrituras, ora con fervor y mantente firme en tu fe. Prepárate, porque el tiempo se acaba y la eternidad está esperando. Lo que vi no es solo una advertencia para el futuro, es un llamado urgente a la acción. No lo ignores. Si este testimonio te ha impactado, si te has sentido tocado por lo que has oído hoy, comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. La verdad debe llegar a todos. Da like, comenta tu opinión y suscríbete al canal para más revelaciones. Activa las campanas de notificaciones para no perderte ningún mensaje de urgencia. El tiempo está llegando a su fin y no podemos quedarnos callados.